Si te gustan estas historias, suscríbete. No olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con tus amigos. He estado recibiendo cartas extrañas de la prisión de San Luis. Quizá me dejé desarmar por el hecho de que llegó a las 3 de la tarde. Llamó muy suavemente para un hombre de su estatura, corpulento como era, de 1,90 m y con hombros anchos y grandes nudillos peludos. Cuando le pregunté cómo podía ayudarlo, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un sobre y me lo tendió. ¿Quién lleva abrigo en agosto? Tomé el sobre y lo examiné. Su cara estaba sellada varias veces con información para la institución correccional de San Luis, una carta de la cárcel. ¡Genial! No conocía a nadie en prisión. Entonces noté una nota adhesiva sujeta con un clip al reverso del sobre. Decía simplemente: por favor, permita que el mensajero esté presente para presenciar la lectura de esta carta. Miré al hombre que se erguía sobre mí en el porche. Aunque era grande, no parecía amenaza. En todo caso, su sonrisa tranquila me hizo pensar que podría ser bastante amigable. Le pregunté si tenía alguna idea sobre el contenido de la carta o por qué era necesaria su presencia para la lectura, pero el hombre alto se encogió de hombros y me indicó el vestíbulo. Asentí y lo invité a pasar. En la cocina nos sentamos uno frente al otro a la mesa. Le ofrecí café, pero él lo rechazó en silencio. Mirándolo una última vez, despegó la solapa y saqué una carta de 10 páginas, escrita apresuradamente a mano en papel amarillo, rayado. La carta comenzaba: No me conoces. Probablemente nunca me conocerás. Estoy en el corredor de la muerte en la institución correccional de San Luis. Me encerraron por el asesinato de mi esposa y mis 2 hijos. Lionel tenía 3. Macy solo 6 meses. Los quería mucho, pero los maté. Lo admitiré primero y ante todo. Me odio por ello y me pudro en mi celda, torturado por las imágenes de su sangre goteando en mis nudillos. Déjame contarte una historia. Miré de nuevo al hombre alto con disgusto evidente en mi rostro. Su sonrisa tranquila y suave no vaciló mientras me miraba. Me levanté para tomar un vaso de agua y luego volví a la carta. El autor de la carta, cuyo nombre descubrí que era Fitz Willard, había sido encarcelado hace 2 semanas y había comenzado a trabajar en su carta tan pronto como tuvo acceso a papel. Nunca explicó cómo obtuvo mi dirección o por qué me eligió para compartir su historia. Pero la historia era brutal. Fitz Willard afirmaba haber sido maldecido. Mi primer pensamiento fue que sufría de esquizofrenia, pero explicó que se lo había examinado sin resultados. Insistió en que un espíritu demoníaco estaba unido a él. El espíritu maligno lo atormentaba, torturaba cada momento de vigilia. Le susurraba malas acciones al oído mientras yacía en la cama por la noche. Aparecía en su reflejo mientras pasaba por delante de él. El demonio constantemente sugería crueldades y llenaba la mente de Fitz de inseguridades y fobias e ideas siniestras. La vida diaria de Fitz se vio plagada de un comentario constante sobre la debilidad de los humanos, la fragilidad de la carne y la libertad del derramamiento de sangre. Las reuniones de trabajo se volvieron embrujadas por los chillidos del demonio. El espíritu silbaba cosas terribles sobre cada rostro que Fitz pasaba en la calle. Lo peor, sin embargo, fueron los pensamientos del demonio sobre la familia de Fitz. Llamó a la esposa de Fitz una prostituta. Llamó a los niños unos bastardos ingratos. El demonio le dijo a Fitz que su familia no lo apreciaba, que su esposa lo estaba engañando, que sus hijos no soportaban estar cerca de él, que Fitz nunca podría proporcionarles lo suficiente, que su casa era un chiquero, que su ropa eran harapos, que todo lo que Fitz había trabajado en su vida era una broma mediocre, en el mejor de los casos. Durante 10 páginas, Fitz Willard relató la locura que se apoderó de su psique, las pesadillas que lo despertaban decenas de veces por la noche.
El demonio hacía que las bombillas parpadearan cuando Fitz pasaba por debajo de ellas. Hacía que la bañera se volviera roja como sangre. Las moscas se reunían en los espejos y las sugerencias del demonio se volvieron cada vez más furiosas. Se convirtieron en demandas, amenazas incluso, hasta que, un día, Fitz cedió. Le destrozó el cráneo a sus 2 hijos pequeños con los puños desnudos antes de estrangular a su esposa de 8 años con tanta fuerza que le fracturó las vértebras del cuello antes de que finalmente se asfixiaran. Así es como terminó la primera carta. El hombre alto se puso de pie y me hizo un gesto con la cabeza en silencio. Luego lo llevé a la puerta principal. No hacía falta decir que estaba conmocionado. ¿Por qué alguien decidiría compartir una historia tan terrible conmigo? Día 2. El hombre alto estaba de nuevo en mi porche a las 3 de la tarde y cuando respondí me entregó la segunda carta. Por más desagradable que me resultara la primera, descubrí que mientras veía la televisión esa noche no podía sacar la historia de mi cabeza. Tomé la segunda carta y llevé a su portador a la mesa de la cocina una vez más. ¿Quería más? ¿La palabra hace justicia a la naturaleza de la segunda carta? Obscura, perversa, desesperada. El papel amarillo estaba lleno de dibujos de figuras desoladas acurrucadas en la esquina y pequeños cuerpos extendidos en charcos de gris lápiz. Las manchas de grafito hacían que todos los pequeños garabatos parecieran estar en sombras. La segunda página de la carta era solo un gran dibujo. La cara de una mujer retorcida por el sufrimiento, con la boca abierta, arañas enredadas en su cabello, lágrimas cayendo de sus ojos. Sus manos se agarraban la propia cara, con las uñas irregulares clavadas en sus mejillas. Esa segunda carta le dio un nombre al demonio: Grimdit el torturador. Miré a menudo desde la carta al hombre sentado frente a mí a la mesa. ¿Sabía la terrible historia que me contaba? ¿Es por eso que era tan importante que estuviera presente cuando la leí? Su sonrisa amable nunca vaciló. Nunca se desvaneció mientras miraba distraídamente mi cocina. Fitz explicó su descenso a la locura, sobre la llamada llorosa que hizo al 911 mientras estaba sobre los cuerpos sin vida de su familia. Habló del juicio y de cómo, incluso en la sala del tribunal, Grimdit se sentó detrás de él en la mesa del costado y pronunció maldiciones sobre todos los presentes. Grimdit exigió que Fitz intentara apoderarse del arma del alguacil al final del juicio, y Fitz lo hizo. Esto provocó una breve paliza. Grimdit dijo que Fitz debería pararse en la puerta de su celda, gritando obscenidades y amenazando a los guardias. Esto provocó una paliza más larga. Grimdit le dijo a Fitz que escupiera al juez al día siguiente en el juicio y, tan derrotada como estaba la pobre conciencia de Fitz por la influencia constante del demonio, lo hizo. La carta terminó con otro dibujo, esta vez de toda la sala del tribunal llena de abogados masacrados y el juez colgando sobre su estrado. Todo estaba en el gris borroso del grafito con huellas dactilares sucias impresas en el papel amarillo. Al tercer día, estaba sentado en el escalón inferior, justo dentro de la puerta, esperando las 3 en punto. Justo a tiempo, llegó el mensajero y sin decir una palabra, lo dejé pasar por la puerta. Dejó la tercera carta sobre la mesa de la cocina y se sentó. Su sonrisa era más brillante hoy, más amplia de lo habitual. Podría decir por su comportamiento que esta debía ser la carta final. Abrí el sobre y me senté con un café humeante a mi lado. En su tercera carta, Fitz habló de sus días en prisión, cómo incluso en su encarcelamiento, Grimdit el torturador lo atormentaba. Describió lo lento que era el proceso de pena de muerte, cómo podría morir de viejo en su celda mucho antes de que se fijara una fecha de ejecución. Su caligrafía se convirtió en un garabato apenas legible. Su escritura era frenética. Era una rata atrapada en una jaula, siendo constantemente pinchada por las crueles reflexiones de Grimdit el torturador.
La cordura de Fitz había desaparecido hace mucho tiempo. Se garabateó a sí mismo untando algo en las paredes de su celda con las manos. Supongo que eran heces. Fitz dijo que estaba pensando en arrancarse las orejas con la esperanza de ensordecerse y escapar de los susurros de Grimdit. Las páginas amarillas tenían manchas de las lágrimas de Fitz. Se disculpó por eso. Luego, en la última página, una chispa de esperanza, como si se hubiera detenido y se hubiera recompuesto. Su escritura volvió a ser limpia y clara. Las últimas líneas decían: Grimdit se ha aburrido de mí. Encerrado así, no puedo hacer mucho mal que valga la pena para él. Me dijo cómo acabar con mi maldición. Bueno, no, la maldición nunca termina exactamente. Por eso te escribo, para pasar la maldición a su próxima víctima. Pero, como todavía me queda un poco de humanidad, al menos te haré saber cómo se hace. Haces que alguien más recoja la maldición de Grimdit de la misma manera que yo, invitándolo a tu casa 3 veces. Mi corazón se heló. No me atrevía a respirar mientras levantaba la vista de la firma burlona de Fitz al final de la carta para encontrar al hombre alto mirándome a los ojos. Sus ojos eran un negro infinito. Esa sonrisa era cruel y más amplia que nunca. «Prende fuego a la carta», exigió Grimdit.